Así es, listo en plataforma, ya está Saúl Méndez del Suntrack y también nos acompaña Martín Sucre. Inicios con Saúl Méndez. Saúl, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, aparece el día de hoy en el ascensor 0 lo que es el salario mínimo, más las personas cuando se les dicta COVID-19. ¿Qué nos diría? Buenos días, gracias por la oportunidad, Honorio. Un saludo a todos los que nos van a ver y a escuchar y a quienes laboran contigo en estos momentos. Fíjate, en realidad esto no solo es un problema producto de la cuarentena en función de los salarios dejados de percibir por los trabajadores una vez entran en este periodo. En realidad aquí tenemos una ministra y un gobierno pro-patronal que durante todos los 2 años y tanto de la pandemia han legislado en función de los intereses del gran capital, que es lo que ellos representan en el gobierno, y no los intereses de las necesidades fundamentales de los panameños, del panameño común, del que más necesita. Esta política aberrante ha concitado a defender los intereses económicos, dando la espalda a los trabajadores y al pueblo humilde, honesto y trabajador panameño. Y es que desde el decreto que se decretó, valga la redundancia, la cuarentena en este país, que se envió a la gente a su casa sin salario por más de 6 meses, naturalmente, y después, en medio de esos primeros 6 meses, me refiero de marzo a septiembre del año 2020, luego entonces leyes propuestas en la asamblea y aprobadas por el gobierno, resoluciones ejecutivas, como se ha manejado la pandemia, todo este entramado jurídico realmente no ha servido para que la población pueda hacer frente a sus necesidades en medio de esta situación y en el caso particular los trabajadores. Así que es una política de espalda al pueblo, un gobierno más neoliberal como lo ha sido el gobierno de Varela, Martinelli, Martín Torrijos, Mireya, el gobierno del Toro o el gobierno por invasión de Endara, que ya es difunto, que en realidad han propugnado en sus políticas públicas por el enriquecimiento aún más de los sectores de poder económico en este país, dando la espalda pues al pueblo panameño. Ahí la grave situación que estamos viviendo socioeconómica, acumulada en 42 años de aplicación del modelo económico neoliberal excluyente, un modelo fracasado pero que se sigue imponiendo a todas luces y que en realidad hace que la sociedad panameña sea desigual, se encuentra en el segundo lugar en América Latina, segundo en el mundo, donde hay peor distribución de riqueza, y naturalmente ahí la insatisfacción de la mayoría de la población panameña y de los trabajadores en particular. Es lo que podría opinar a tu primera pregunta, Honorio. Voy en estos momentos con Martín Sucre del Partido Panameñista. Martín, el caso de reactivación económica, su punto de vista, ¿cómo ve los pasos que lleva el gobierno en estos momentos? Audio, Martín. El actual gobierno no solo está en un estancamiento económico, sino en un retroceso. Mira, describía Saúl perfectamente el periodo de encierro que tuvimos obligatorio, de toques de queda y prohibiciones de salir a la calle cuando estábamos en los peores momentos de la pandemia. Sin embargo, en esos años también se incrementó la tasa de homicidios. O sea que mientras la población panameña estaba encerrada en sus casas, que habían puestos de control a lo largo y ancho de todo el país, donde casi los únicos carros que andaban eran los carros de gobierno y las patrullas de policía, la tasa de homicidios siguió incrementándose. Entonces, pareciera aquí que los únicos que podían salir eran los funcionarios públicos y los maleantes, pues a la calle. Entonces, no entendemos cómo el gobierno, con tantas obras en ejecución, que te las he descrito en entrevistas anteriores, proyectos importantísimos para la población panameña y que eran un motor y que podían ser un motor de la economía, deciden trancar todo en vez de por lo menos promover en un momento de pandemia las obras gubernamentales, poniendo los puestos de control por parte del Ministerio de Salud en esas obras, para por lo menos haber mantenido
a una población importante. Martín, pero algunas de estas obras fueron las que dejó el gobierno anterior, que era del partido panameñista de supuesto, Juan Carlos Varela. Por supuesto, se dejaron obras importantísimas que incluso al día de hoy no han arrancado, como la construcción del cuarto puente o la línea 3 del metro, o se paró casi por 2 años la 8 carriles de Lomacobá para conectarla con la autopista, el corredor de playa. Sería importante preguntarle, Martín, ¿por qué el gobierno de Varela no continuó con las obras del expresidente Ricardo Martinelli? Tenemos la ciudad judicial en la Gran Chorrera, en estos momentos en la desidia. Mira, hay una diferencia muy grande. Tú te das cuenta que muchas obras terminaron paralizadas porque fueron mal licitadas en el gobierno de Martinelli o estaban relacionadas a casos de corrupción, coimas y demás, y tenían problemas judiciales esas obras. Ninguna de las obras que yo te he citado, que quedaron en ejecución del gobierno anterior y que fueron paralizadas, detenidas, y que algunas ahora que se están retomando por parte de este gobierno incapaz del PRD, tienen ningún señalamiento de corrupción ni tienen ninguna complicación jurídica, legal, o están acusadas de coimas ni nada de esto. Entonces, son unas realidades muy distintas. Vuelvo a decirte, aquí se puede ver cómo una gestión panameñista, sea en el gobierno de Mireya Moscoso o sea en el gobierno de Juan Carlos Varela, las tasas de homicidios bajaron y son las más bajas en comparación a las más altas que históricamente se ha dado en época democrática en este país, que han sido justamente del PRD. Hay dos estilos distintos de gobernar y las cifras están ahí y son muy claras. Yo me recuerdo cómo al exministro Aguilera le caían, le decían de todo cuando explicaba en los medios el tema de la caída de la tasa de homicidios en el país y cómo estaba dando frutos el programa Barrios Seguros. Y ahí están las cifras, y ahora hoy en día ya los panameños pueden ver cómo efectivamente nuevamente comienza el incremento de los homicidios, tal como pasó en el gobierno de Martín Torrijos. Si tú comparas cualquier año de la administración de Mireya Moscoso o cualquier año de la administración de Juan Carlos Varela, administraciones panameñistas donde la seguridad estaba en manos del partido panameñista, podrás ver que están por debajo de las tasas de homicidio de cualquier gobierno PRD de la época democrática. Voy a aprovechar, Martín, que tengo a Saúl Méndez para preguntarle a Saúl. Saúl, como periodista o presentador a veces es difícil cuestionar porque las personas piensan que uno le está golpeando, le está petardeando, pero sí quiero su punto de vista sobre las dos gestiones, la gestión de el expresidente Juan Carlos Varela, que dejó obras que en estos momentos no han continuado con este gobierno. ¿Qué nos diría? Bueno, fíjate, yo con detenimiento he escuchado a Martín, lo saludo, un tiempo que no lo veía. Yo creo que la realidad objetiva que vive el pueblo panameño realmente es irrefutable. Nosotros tenemos 32 años de gobierno post-invasión, 3 arnulfistas, 3 PRD y un cambio democrático, 7 presidentes, Endara, Toro, Mireya, Martín, Martinelli, Varela y Cortizo. Pero queremos evaluar los gobiernos, vamos a evaluarlos porque siempre se habla a nombre del pueblo y de la famosa democracia que nosotros vivimos. ¿Cómo está la salud pública del pueblo panameño 32 años después de la invasión? Yo creo que el que no está viendo sabe responder eso perfectamente. La salud pública es un desastre. Medicamentos no hay, atención cuando se va a recurrir, se necesita en determinados momentos especialistas, tiene que esperar 6 meses, 1 año, en fin. ¿Cómo está la educación pública en Panamá? ¿Cómo está el costo de la vida en Panamá y cómo están los salarios? Todas estas interrogantes que estoy haciendo, cualquier panameño en sus 5 sentidos y en la objetividad más clara que pueda existir puede responderlo. Y naturalmente esto es una situación en la que el pueblo es realmente timado en función de discursos politiqueros que no satisfacen las necesidades fundamentales de la mayoría. ¿Por qué Panamá es el segundo país en el mundo? Segundo en el mundo y quinto en América Latina donde hay peor distribución de riqueza. ¿Por qué en Panamá hay 115 personas que acumulan 20.000 millones de dólares? ¿Por qué en Panamá
se vendieron y se siguen prorrogando contratos estratégicos de la actividad productiva o de las empresas productivas que tiene el país, caso de los puertos. Ahora, ¿por qué Panamá está siendo objeto de saqueo de sus recursos minerales a través de Minera Panamá? Y se pretende convertir este país en país minero sin consultar a nadie. ¿Por qué Panamá es un país tan desigual cuando se habla de crecimiento de 2 dígitos y demás? Entonces, cuando podemos resolver estas preguntas y ver que un gobierno u otro, panameñista, arnulfista, cambio democrático, revuelva todo eso junto al Molirena y al Partido Popular, que son los que han gobernado los últimos 32 años, usted se da cuenta que más allá de la demagogia, de la mentira, del engaño, de la falsa democracia, no están resueltas la mayoría de las necesidades del pueblo panameño. Y las estadísticas yo comparto, se pueden discutir, analizar y ver, y podemos ver el déficit que existe en Panamá, el déficit social que existe con la mayoría del pueblo panameño, que no se resuelve sino que se agrava. Incluso en la llamada institucionalidad democrática esta, que democrática no tiene nada, vemos cómo cada vez más los poderes del Estado están comprometidos, son corruptos, está la impunidad junto a la falsa justicia que se ejerce en la delincuencia de cuello blanco, que vincula a miembros de partidos políticos tradicionales de alto rango con empresarios, y todo esto hace que realmente el país esté empantanado en una situación que cada vez es peor. Es la acumulación de todos estos gobiernos. Entonces, yo creo que no nos podemos dejar llevar a una discusión de quién ha sido mejor o cuál ha sido. Aquí se discute incluso quién es el peor de todo, quién es el más corrupto de todo, en fin. Pero eso no nos interesa realmente como sociedad. Como sociedad exigimos castigo, recuperar lo robado, que vayan presos los delincuentes de cuello blanco, pero además resolver las necesidades fundamentales. Pero Saúl, esto no pasa porque no pasa, la justicia en Panamá no llega a las personas de cuello blanco. Siempre usted va a ver el hijo de la cocinera, el que se robó la gallina, el que se llevó la iguana, está detenido pagando 12 años de cárcel, mientras que estos bribones del poder económico siguen caminando por las calles de nuestro país. Naturalmente, es lo que ocurre. Fíjese que toda la pantomima jurídica que se forman en función de juzgamiento de delincuente de cuello blanco, recursos que se presenta, el que tiene más plata puede pagar más abogados, más leguleyos, más recursos, sea en el sistema penal acusatorio o sea en el inquisitivo en su momento. La realidad es que hay plena impunidad y cada vez es peor la situación. Fíjense, en el marco del Estado panameño, nosotros ya dije, hemos tenido 7 presidentes. Hemos elegido 7 asambleas de diputados en estos 32 años. En estos 32 años se han desarrollado 7 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Y reitero y pregunto nuevamente, ¿cuáles son los resultados a efecto de la población panameña en su inmensa mayoría y del Estado panameño? ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué en este país la justicia no tiene credibilidad? ¿Por qué no hay credibilidad en la Asamblea Nacional, en sus integrantes? ¿Por qué no hay credibilidad en quienes ejercen el poder desde el Ejecutivo? Porque todos llegan a servirse y a servir al poder económico. Y naturalmente la población, pues, es timada, es engañada. Y esa es parte de una realidad que estamos viviendo y que nadie en su sano juicio puede negar. Nadie en Panamá puede decir desconocer lo que está ocurriendo. No solo con el gobierno de Cortizo, sino en el acumulado que tenemos frente a esta situación. Entonces, llegó la hora, esto hay que ponerle un fin. Tenemos que buscarle una salida real a esta situación. Tenemos que propugnar por nuestras libertades democráticas, por una real democracia. Y eso solo puede ser obra, a nuestro entender, del pueblo panameño, constituyendo, levantando, organizando, concientizando el poder popular
que se constituye en poder constituyente para fundar un nuevo Estado, porque ya este jueguito de que si mi gobierno hizo y el tuyo no, de que si esas discusiones son banales, esas discusiones no nos traen nada satisfactorio a las necesidades de la mayoría de la población. Y como iniciamos esta entrevista, en realidad la política implementada, las políticas públicas implementadas por la actual administración no tienen nada que envidiarle a las demás. Ha sido una administración neoliberal más incapaz, corrupta. ¿Cuánto escándalo de corrupción se han desatado en medio de la pandemia, en medio de esta situación? ¿Cuántos se investigaron? Ya están exonerados. En fin, esto es un drama que hay que pararlo y naturalmente no se va a parar, a mi entender, con este discurso de dimes y diretes, sino por el contrario, buscando salidas reales para beneficiar no a un grupito, al grupito económico y a las élites de los partidos tradicionales, sino para beneficiarnos todos, es decir, beneficiar al país y beneficiar a toda la población panameña, que es lo que no está ocurriendo en Panamá. Fíjate, con esto quiero terminar esta idea. Solo el lunes, el ministro del MIDA de este gobierno salió a decir que la inflación en Panamá es una realidad y que tenemos que vivir con ella. Un mes después de que la ministra patronal del Trabajo, Doris Zapata, y el señor Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, habían promulgado el decreto de salarios mínimos. Y de más de 36 actividades solo revisaron 10. Y de las 10 que revisaron, su decreto lo que estableció fue 0.05% en algunas actividades, 1.5% en otras y 2% en otras. Y la inflación, ellos lo saben perfectamente, está por encima de 3.4 y va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué clase de descaro del Ejecutivo de que salga el ministro a decir que él no miente, que él le va a decir a la población, me refiero al del MIDA, que esta es una realidad junto al director o gerente general, no sé cómo es que le llaman, del Banco Nacional, de que esto es una realidad y la población tiene que vivirlo? Pero cuando pudieron haber ajustado el costo de la vida con los salarios, pues no le dio la gana. Entonces basta de esta aberración que en mancuerna el Ejecutivo desarrolla contra el pueblo panameño. Y naturalmente tenemos que buscar justicia que permita el desarrollo humano en Panamá, que permita que la gente tenga trabajo digno, con salarios dignos, que permita que tenga educación, salud, vivienda, agua potable, los condicionantes de la vida, que no se está pidiendo nada que la humanidad no haya evolucionado en ella, pero que parece que en Panamá las élites económicas y sus partidos políticos tradicionales no les interesa eso para la población panameña. Por eso es que nosotros insistimos que la única forma de salir de esta realmente vorágine bestial contra los intereses de la mayoría es la necesidad de organizarnos, concientizarnos como pueblo y conquistar lo que estamos buscando, que es una mejor sociedad para todos, a través de un proceso constituyente. Gracias. Saúl se mantiene ahí, Saúl Méndez y Martín Sucre. Tengo que ir a la pausa comercial, a regresar continuamos con más. Le preguntaremos a Martín sobre la posición del ministro del MOP, su punto de vista. Dice que está trabajando, que no hay problemas de calle en nuestro país. Y a Saúl Méndez le tenemos una pregunta para que sea titular el día de hoy. Esto al regresar de la pausa. Ya volvemos. Despierta Panamá. Así estamos de regreso con más de Despierta Panamá. Voy con Martín Sucre del Partido Panameñista. Martín, parece que en Panamá las calles están en buen estado. No sé yo si es que no salgo, pero no vemos todavía la reparación o la mano del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, porque al ministro simplemente lo vimos en pasaporte, sacando su pasaporte para viajar. No sabemos cuál es su mentalidad, ¿qué diría usted? Me imagino que se mueve en helicóptero y en avión y por eso no vive lo que los panameños tenemos que vivir todos los días pasando por las calles, que ya no importa si son las vías principales o si son vías secundarias, la red vial panameña está hecha un verdadero desastre. Y yo te digo que se perdió una
oportunidad dentro del desastre causado por la pandemia, el momento preciso para que el país, el gobierno, impulsara proyectos de reparación de vías cuando no habían carros circulando en las ciudades, en las calles, ¿no? Y además eso hubiera ayudado no solo a reparar las calles, sino a impulsar la economía en un momento que estaba totalmente trancado el país. Yo me quiero referir un poco a lo que habló el amigo Saúl, que siempre es un placer verlo. Lastimosamente Saúl está generalizando a toda la clase política y las cataloga de la misma forma. Yo creo que no es justo y no es correcto. Yo creo que hay diferencias bien grandes sobre lo que es una administración panameñista y una administración PRD o una administración de Martinelli. Yo te puedo decir muchos ejemplos. Mientras el gobierno PRD de Martín Torrijos o el gobierno de Martinelli compraron millones de dólares en métodos para control de multitudes, perdigones, gases lacrimógenos y demás, en el gobierno anterior no solo no se compró ni una sola de estas armas o mecanismos de disuasión de la población, sino que además se desecharon millones de dólares en estos armamentos por haber vencido, o sea, que no se utilizaron. Entonces yo creo que son formas de gobernar bien distintas. Mientras el panameñismo ha impulsado proyectos como 120 a los 65, como la beca universal, techos de esperanza y la inversión más grande que este país ha tenido en materia de vivienda, y a donde Saúl se meta o a donde cualquier panameño se meta a lo largo y ancho del país, vas a encontrar, sobre todo las más humildes, vas a encontrar una casita de techo de esperanza o algún proyecto habitacional del MIDI gestionado en los pasados 5 años en la administración panameñista de Juan Carlos Varela. Y te digo más, en la comarca Novebuglé, el programa de inversión más agresivo en la historia del país se ha hecho también durante administraciones panameñistas. Entonces, no es lo mismo. Yo creo que los panameñistas sí tienen un corte distinto, que van siempre pensando en las personas más necesitadas, en las poblaciones que se quedan más rezagadas, e invierte en los lugares donde más se necesitan. Quizás eso cuesta que se dejan inversiones en segundo plano en las ciudades o en las partes urbanas que tienen obviamente más desarrollo y que cuentan con más servicios básicos. Pero los panameñistas llegamos a donde el que más lo necesita, a donde las personas están más apartadas, y te invito a que vayas a la comarca Novebuglé para que veas las miles de casas, carreteras, tendidos eléctricos, potabilizadoras, escuelas que se realizaron en el quinquenio pasado, ¿no? Entonces, es muy distinto. Yo creo que no es justo generalizar. Obviamente, en materia, y te digo más, todas estas inversiones se hacen, por ejemplo, las del Ministerio de Vivienda se hicieron bajando el precio del metro cuadrado de construcción. O sea, que no solamente invertimos más, sino que invertimos más a menor precio, cuidando la calidad y llegando a las clases más necesitadas. Saúl, yo no creo que haya un gobierno que haya entregado efectivamente más de 56,000 viviendas en un quinquenio, y viviendas para los más necesitados. No podemos ocultar eso. Eso es una realidad que, aunque no se quería reconocer durante nuestra administración, hoy en día, a donde tú vayas en el país, vas a encontrar la intervención y esa huella de un gobierno panameñista, como lo fue con las obras de techos de esperanza y los proyectos habitacionales. Entonces, sí hay formas distintas de gobernar. Yo recuerdo aquí los conflictos laborales, incluso con muertos y protestas que se dieron en el gobierno de Martinelli, en el gobierno de Martín Torrijos, en el gobierno de Pérez Valladares. Eso no pasó en el quinquenio pasado. Y me atrevería a decirte que de esa forma, con muertos y demás, tampoco pasó en el gobierno de Mireya Moscoso. Entonces, no somos iguales. Yo creo que no somos iguales. No me permite, en el noticiero no me permiten debate, Martín Sucre. No permiten debate dentro del noticiero porque es entrevista. El debate lo hacemos los jueves a las 7 de la noche. Vamos a tener la oportunidad de invitarlos a ambos. Voy a ir con Saúl Méndez. Saúl, el FAT va a las próximas elecciones. ¿Tiene pensado ir con candidato propio? ¿Qué nos diría hoy para titulares en cuanto a este tema? Bueno, decirte primero que la realidad panameña es una realidad que no puede ser cambiada por elementos de orden expresado con el verbo.
Yo creo que todos somos testigos de lo que está ocurriendo en Panamá, aun cuando haya quienes nos neguemos a quererlo ver, por un lado. Por otro lado, la realidad de la sociedad panameña es una realidad objetiva. Y sobre la realidad objetiva pueden haber múltiples interpretaciones de las mismas. No obstante, naturalmente, la interpretación tiene que estar ajustada a la realidad práctica de lo que nos ocurre como sociedad. Y frente a eso, entonces la posibilidad de transformar y cambiar, porque de nada sirve tener un diagnóstico de lo que nos está ocurriendo si no estamos por la transformación y el cambio de las cosas que requerimos. Y en ese sentido, entonces, desde los sectores populares, frente a esta ignominia que se ha cometido contra el pueblo panameño, hemos levantado propuestas en distintos órdenes. Propuestas en el orden laboral, propuestas en el orden social y propuestas de instrumento político electoral que atinadamente tú has indicado se llama Frente Amplio por la Democracia. Y es que estamos levantando desde el seno mismo del pueblo panameño salidas y alternativas distintas a las planteadas por los partidos políticos tradicionales, que como hemos podido anunciar y enunciar en la realidad cotidiana de la población panameña, se conjugan las administraciones públicas que hemos tenido en los últimos 32 años para hacer el corte histórico con la invasión, pero esta es una tragedia de 1903 hasta aquí, que naturalmente nos concita a vivir en las condiciones en las que estamos. Entonces, el Frente Amplio por la Democracia es una alternativa levantada en los pies del pueblo panameño, digamos en los sectores sociales del mismo, en la parte más consciente de nuestro pueblo, que está tratando de que junto al resto del pueblo pueda convertirse en una realidad, como está ocurriendo en nuestra América, en muchos de nuestros países, donde surgido de la lucha social del campo del enfrentamiento al modelo económico neoliberal, que se ha implementado también en nuestra América por los partidos tradicionales, como en el caso de Panamá, se están buscando salidas distintas a las que estamos viendo. El FAC enarbola entre sus banderas su política antineoliberal, pero también su política de defensa de los derechos humanos de forma integral. Hemos tenido dos experiencias hemos tenido en torno al sistema político electoral panameño. La última hemos denunciado un fraude, nos robaron el 2%, denunciamos en la justicia electoral y hasta aquí hoy no hay justicia de ese fraude que se hizo en las elecciones pasadas, con pruebas, con actas, en fin. Y eso nos ha obligado a tener que reorganizar nuevamente el FAC. Estamos en la fase de inscripción del mismo, con planteamientos objetivos y claros en función de lo que nosotros entendemos, estamos viviendo y sobre la base de la realidad que nos agobia y cómo transformarla. Y para ello hemos propuesto, en efecto, un programa de gobierno, una plataforma de lucha del FAC distinta a la de los partidos políticos tradicionales. Naturalmente, nuestros propios errores que hemos cometido, nuestra inexperiencia en los campos estos electorales y especialmente en un sistema corrupto como lo es el sistema clientelista panameño, nosotros hemos recibido pues lo que hemos logrado hacer hasta ese momento en la participación y estamos encaminados a seguir desarrollando nuestra propuesta a través del instrumento político electoral llamado FAC, sobre la base de la transformación de la actual estructura de la sociedad panameña y del modelo económico que él mismo implementa en el país contra el interés de la mayoría de la población. Así que estamos trabajando en eso, estamos inscribiendo el FAC. Ha sido un periodo muy duro la inscripción porque eso cambió. Producto ahora sí de la pandemia, las inscripciones se hacen vía electrónica. Entonces que si patina la señal, que hay 100 personas en sala, eso no nos ha funcionado. Pensábamos que al inicio de este año disminuía el problema del COVID y podíamos sacar las mesas, que era como se hacía anteriormente los puestos estacionarios. Eso no ha ocurrido, el COVID se ha desatado nuevamente por la fallida política pública del gobierno, que al igual que el año pasado abrieron la economía sin control,
octubre, noviembre y diciembre para que el gran capital acumule los pocos reales del pueblo y después la consecuencia de mayor contagio y mayor muerte como estamos viendo en estos momentos. Entonces, estamos inscribiendo, hay un término legal que se establece en la nueva reforma electoral que hicieron los partidos tradicionales en la Asamblea, y es que el partido que no está inscrito a junio de este año no puede participar en el proceso electoral del 24. Entonces estamos corriendo contra reloj en la inscripción del FAN combinado con el tema del COVID. Obviamente esa traba que se pone allí son trabas antidemocráticas que se crean justamente para seguir en este dimiderete de los partidos tradicionales y asegurar que ellas sean los que puedan gobernar. Saúl, de conformar el FAT, ¿el candidato sería usted nuevamente? Fíjate que el proyecto nuestro no es un problema de quién es el candidato. El proyecto nuestro es un tema. Pero consideramos que lo hizo bien, Saúl, lo hizo bien, creció, cambió, mejoró. No. Cuando yo digo que no, Honorio, cuando yo digo que no, lo que quiero hacer la diferencia es que el FAN no es un proyecto individual que se va a inscribir porque Saúl va a ser el candidato. Eso será parte de la discusión, obviamente, a lo interno del FAN, pero lo que quiero decirte es que desde el primer momento que arrancó el Frente Amplio por la Democracia lo hizo de forma colectiva. Sea yo el candidato, o sea una compañera o el compañero que corresponda, naturalmente es parte de una discusión interna que vamos a desarrollar y no estamos en eso con lo que los partidos tradicionales se mueven y que los falsos independientes, que yo soy el ungido, que yo salí de no sé dónde y ahora yo soy el hombre, que todo tiene que hacerse por mí para llegar a la estructura de poder. Ese no es nuestro concepto. Nuestros conceptos son de orden colectivo y en el debate interno pues se tomará la decisión quién será nuestro próximo candidato, pero el proyecto nuestro es colectivo, reitero, en función de la transformación de la sociedad panameña junto al pueblo panameño. Así es, Martín Sucre, hay división en el partido panameñista, dimes y diretes, se cambió nuevamente la fecha en cuanto a las elecciones de este colectivo político. ¿Qué está pasando dentro? La verdad, la realidad lo dice aquí en TV Plus Panamá. Sí, Honorio, gracias por la pregunta y por la oportunidad además de hablar sobre este tema. Mira, la realidad del partido panameñista es que la gran mayoría, abrumadora mayoría del partido está en una completa unidad y que esa unidad la representa José Blandón y Mario Chelecu, que depusieron intereses personales y están caminando juntos desde hace 2 años para unificar y fortalecer el partido. He recorrido de primera mano, o sea, yo mismo he recorrido el país en los últimos meses y he podido reunirme con la mayoría de los convencionales y con dirigentes a nivel nacional y lo que te digo es así. La gran mayoría del partido, arriba del 95% del partido, está unificado, fortalecido y caminando junto a José Blandón. ¿Los barelistas no están con Blandón en este sentido? Bueno, es que yo creo que en el partido panameñista externamente han querido atacarlo, hablar de mirellistas, de blandoncistas y istas, albertistas, y no es así. Los miembros del partido panameñista son panameñistas, seguidores de la doctrina panameñista de nuestro fundador Arnulfo. ¿El verdadero nombre no sería arnulfista, Martín? No, panameñista es nuestra doctrina. ¿No fue creado por Arnulfo Arias? Sí, así es, la memoria. Por supuesto que sí, pero no se trata de un hombre, se trata de un movimiento. Y como te decía, No, antes de continuar, quiero que me aclare eso del arnulfismo a panameñismo, porque siento que el panameñista es nuevo, el arnulfista era el verdadero partido. Bueno, cuando se inscribió el partido panameñista bajo el nombre arnulfista, en principio de los 90, ese fue el nombre que se le puso en ese momento. El partido ha tenido diversas denominaciones a lo largo de la historia desde su creación. Pero posterior al gobierno de Mireya Moscoso se le cambió la denominación a panameñista porque refleja lo que es el movimiento, nuestra doctrina panameñista, el panameñismo era más amplio que hablar de arnulfismo, que se refiere solamente a una persona que es Arnulfo Arias. En las pasadas elecciones hasta los colores cambiaron, no se jugaron mucho con los verdaderos colores de este colectivo político. ¿Qué me dirías? Sí, pienso que fue un error no utilizar los colores del partido.
y bueno, son estrategias y demás con las que por lo menos yo personalmente no estaba de acuerdo, pero el partido tiene sus colores rojo, morado y amarillo y los de su bandera, y creo que es una marca, está mucha de la población panameña identificado con los colores panameñistas y hay que utilizarlos. Ahora, no tiene tampoco nada de malo que una campaña política en manera de amplitud y de llamar a más sectores de la sociedad también haga alguna publicidad con otros colores, pero la bandera panameñista nunca se ha dejado de utilizar. Saúl Méndez, su punto de vista de aquellos que decían no a la reelección. Ahora los diputados que están en la Asamblea, algunos independientes, van nuevamente a puestos de elecciones. ¿Qué diría usted del doble discurso? Eso es el cazabobo, Honorio. Salen cosas como esas, salen elementos entre los partidos tradicionales que tratan de confundir a la población, y sobre la base de eso pues van sacando teorías para tratar de mostrarse distintos. Pero todos son una misma cosa, como hemos advertido, en función de cosas objetivas. La política económica neoliberal la ha implementado los tres gobiernos arruncistas, más los tres gobiernos PRD, más el gobierno de Martinelli. Y en la asamblea, donde se mezclan todos, votan a favor de determinadas leyes en momentos determinados. Y claro está, el poder real, que es el poder económico, que de él se sirven las estructuras del Estado y viceversa, pues va maniobrando. Fíjate que la figura de los independientes ha sido tomada por un sector de esta expresión de la clase dominante y se crean figuras independientes en términos, por ejemplo, electorales, que llegan hoy como bancada a la asamblea, pero también candidatos presidenciales, y después van mutando a partidos políticos, pero han participado en los gobiernos tradicionales, han sido funcionarios públicos en determinados momentos de estos gobiernos tradicionales, y luego se van revelando sus verdaderas intenciones, porque la historia y el tiempo se encarga de poner cada cosa en su lugar. Si tú ves los planteamientos que hacen, por ejemplo, diputados de la llamada bancada independiente, son planteamientos dentro de mantener el status quo del sistema o tratar de salvar lo insalvable, que es un sistema podrido, corrupto, que ha degenerado, una mafiocracia que incluso gobierna. Nótese que ahora hablamos hasta de narcopolítica, que tampoco es nuevo esto, ojo, pero que ha tomado una connotación más importante en estos momentos, y todo eso es parte de la degeneración en función de cómo se han ido corrompiendo estos elementos que sirven al poder económico. Y el poder económico va mutando, buscando salidas, tratando de engañar, y entre eso está el tema de que si era no contra la reelección y demás. Aquí nosotros estamos propugnando por nuevas reglas del juego, por el problema de crear una nueva constitución donde el pueblo participe en la democracia real, no representativa. Esta perversión representativa no puede seguirse dando. El pueblo tiene que tener derecho a elegir y a revocar mandato. El pueblo tiene que tener derecho a fiscalizar a quien elige, no importa si es el presidente, el alcalde, el representante o el diputado. El pueblo tiene que tener derecho a ser consultado en las cosas fundamentales de la vida a través de cabildo abierto y demás, que debe estar en el orden constitucional. Se debe permitir la libre organización del pueblo, sea de forma territorial o en expresiones sociales, estudiantiles, obreras, campesinas, indígenas, institucionalmente. Saúl Gabriel Gratoma, se me acabó el tiempo. Saúl Méndez, gracias por habernos acompañado. Cerramos el noticiero agradeciendo a Saúl Méndez de el Suntra.